Hola y bienvenidos a la clase número 5 del curso Vida de Cristo. En la clase 4 hablamos del nacimiento de Cristo y todo lo que implicaba las personas como Herodes, María, José, Elizabeth, Zacarías, hasta las madres de Belén que estaban en esa historia. Ahora ya Cristo nació, ya más o menos tiene 2 años de edad y va a ir creciendo, pero realmente no sabemos mucho de este tema. La Biblia nos esconde la mayoría de su niñez y cómo era criarlo para María y José. Entonces queremos mirar los textos que tienen que ver con esa parte de la crianza de Cristo y también queremos quizás especular un poco de cómo hubiera sido ser su mamá o ser su papá. Y vamos a mirar algo del trasfondo judío que sabemos que es costumbre para muchos de los jóvenes judíos y eso nos va a dar luz un poco a lo que podemos saber acerca de la crianza de Cristo. Vamos a empezar pues en Lucas capítulo 2, empezando en versículo 41. Lucas 2, 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora aquí vemos una foto de parte de lo que era un pueblo en el tiempo de Cristo en Nazaret. Este pueblito, esta cueva, está casi justamente debajo de la iglesia de la Anunciación que vimos en la última clase. Y me cuentan que han empezado recién lo que se llama un pueblo viviente ahí mismo en Nazaret, que destaca cómo era la vida en el tiempo de Cristo en ese pueblo. Tienen como un pueblo rehecho donde muestran las costumbres y el estilo de vida en el tiempo de Cristo. Esta cueva, no sabemos por supuesto si era la cueva de la familia de Cristo o no, pero es una cueva típica donde vivía la gente. Y no sé si se acuerdan que hablamos de la Cataluma, el lugar como el comedor, el living de la casa donde se encontraban con las visitas, donde pasaban las noches conversando y todo eso. Bueno, estamos mirando en la entrada de esta cueva parte de la Cataluma, el comedor o el living de la casa, de una cueva típica en el tiempo de Cristo. Y quizás era parecida a esta cueva la casa de Cristo. Hay que preguntar, ¿cómo habrá sido ser la mamá de Jesús? ¿Cómo era eso para ella? ¿Cómo habrá sido ser el papá de Cristo? Una cosa que podrían preguntarse, quizás quieren pausar el video un momento para meditar la pregunta. ¿Cuál pregunta les harías tú a los padres de Cristo acerca de este tiempo? Porque en un momento tiene 2 años y está en Egipto y vuelve a Nazaret. En la próxima cena ya tiene 12 años y en la próxima cena ya tiene 30 años. Se nos van casi 30 años fácilmente y no sabemos ningún detalle, según los evangelios, acerca de su niñez. ¿Cómo habrá sido ser la mamá o el papá de Cristo?
Bueno, por supuesto, muchos han pensado en esto en la historia. Y me gustaría compartir con ustedes lo que se llama 14 preguntas para María, que hizo un autor cristiano meditando en este punto. Claro que él no puede saber si alguna de estas preguntas es real o no, pero estas preguntas nos estimulan un poco en cuanto a cómo era vivir con Cristo quizás cuando era joven. No sabemos, mirando estas preguntas, a qué edad Cristo empezó a entender cuál era su misión. No sabemos tampoco a cuál edad Cristo empezó a comprender que era el Hijo verdadero de Dios, no solamente un Hijo de Dios, como los judíos pensaban que eran los hijos de Dios como grupo, como pueblo de Dios. No sabemos si él entendía a los 5 años, o a los 10 años, o a los 15 años, que él era realmente el Hijo de Dios, que él había bajado del cielo. No sabemos si él tenía recuerdos de haber estado en el cielo con su Padre, de haber creado al mundo, de la historia que él vio de la perspectiva del cielo, de todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. No sabemos si él se daba cuenta de eso o no. Algunos piensan que él nunca supo eso, que poco a poco en su ministerio el Espíritu le iba revelando esas cosas y ahí es cuando se enteró. Pero otros piensan que muy temprano en su vida, quizás a los 5 o 6 años, se dio cuenta de esa misión, porque esta respuesta en el templo parece indicar que ya entendía más de lo que un niño de 12 entendería de las cosas espirituales. Otra vez, no podemos saber con certeza, pero es interesante ver cómo esas preguntas tienen que ver con su crianza. Entonces, esta lista, imagínense conmigo estas escenas en la vida de Cristo para su mamá, su papá. Número 1, ¿cómo era verlo orar? ¿Sí? Porque para nosotros cuando oramos estamos pensando en un Dios que no hemos visto cara a cara. Y si Cristo sabía quién era cuando estaba creciendo, recordaba cómo era Dios. Cara a cara había estado con él. Iba a ser una conversación. Alguien dijo una vez, Cristo oraba tanto porque tenía ganas de volver a casa. ¿Sí? Eso de orar le recordaba cómo era conversar con su Padre en el cielo. Interesante la idea. Número 2, cuando vio un arco iris, mencionó algo sobre un diluvio. O sea, entendía esa parte de la historia, lo recordaba desde el cielo también. Número 3, te sentiste un poco extraña, María, cuando le enseñaste cómo Él había creado al mundo. Todos ustedes quizás han compartido el gozo de contarles historias bíblicas a sus niños cuando los acuestan, ¿sí? Para mí era una parte favorita de la crianza de mis hijos, ese tiempo cuando uno va a su cuartito y los pone en la cama, y quizás se acuesta con ellos y empieza a contarles las historias favoritas y las reacciones de los niños, de maravilla, de humor, de susto a veces. Uno les cuenta esas historias y siempre era como sacar un premio, un tesoro nuevo de una bolsa. Decir, mira, te voy a contar esta historia de Cristo esta noche, esta historia de Abraham o de Moisés. Y los niños, oh, ¿en serio? ¿Realmente fue así? No, ¿cómo fue? Y la reacción, ¿será que con Cristo Él fue así? ¿Que eran nuevas las historias? ¿O será que cuando María comenzó, Él le mira y le dice, ¿quieres saber realmente cómo era con Abraham cuando el papá y yo hablamos con él? No sé cómo hubiera sido, pero qué interesante pensar en eso. Cómo era contarles esas historias que él mismo había hecho en la historia. Número 4. Actuó diferente cuando llevaban una oveja al matadero, porque él sabía, quizás bien temprano, la misión, su fin, que él iba a tener que sufrir y morir. No sabemos a qué edad. Pero si miraba así una oveja, si entendía, quizás se portaba diferente. Número 5. ¿Alguna vez pensaste que el Dios a quien orabas dormía bajo tu propio techo? Nosotros cuando imaginamos las oraciones volando a Dios, están volando por el espacio, por las estrellas, el universo, y quizás Dios mismo está en la próxima sala. ¿Sí?
Interesante. Número 6. ¿Alguna vez intentaste contar las estrellas con él y lo lograron? Porque Dios y Cristo saben cuántas hay. Quizás María y Cristo lo lograron en la noche, ¿sí? O quizás le contó, hay tantas. Interesante. Número 7. ¿Alguna vez volvió a casa con un ojo negro? Y esto parece ser un poco tonta la pregunta. No, porque Cristo no iba a pelearse, no iba a estar en esas cosas. Era perfecto toda su vida. Y es cierto, era perfecto. Pero ¿qué tal si recibió un golpe así defendiendo a otro chico? ¿Sí? Tratando de protegerlo y le cae un golpe. Eso podría haber pasado. ¿Sí? Pregunta interesante. ¿Estaba en esos momentos también con sus amigos? Puede ser. Número 8. ¿Cómo le fue con sus estudios en la escuela? ¿Qué clase de alumno sería Cristo? Y otros han preguntado, bueno, pero ¿cuánto supo él? ¿Cuánto sabía de las respuestas en la escuela? ¿Era justo ponerlo en los estudios del Torah, de la ley, del Pentateuco, cuando él había creado esas historias, creado esas personas y ya sabe los detalles? ¿O será que no sabía ningún detalle y tenía que aprenderlo de memoria como todos los demás alumnos? Yo creo que él tenía que aprender bastante. Si iba a ser como los hombres, yo creo que quizás tuvo que aprenderlo como los otros niños. ¿Y cómo iba a ser, pues, como alumno? Me imagino que era bueno. Si era perfecto, pues, habría tenido las cualidades que los buenos alumnos tienen de dedicación y perseverancia y paciencia para poder ser buen alumno. Número 9. ¿Alguna vez lo regañaste? Otra vez, parece rara la pregunta si es un chico perfecto, pero sabemos que María no era perfecta, ¿sí? No era totalmente perfecta, pero muy buena. Aquí vemos quizás el comienzo de un regaño, un comienzo de retarlo. Quizás le habló más en el camino a casa, pero andamos todo un día buscando y más tiempo aquí en Jerusalén. ¿Y por qué hiciste eso? Era normal, era humana ella. Quizás le regañó a un hijo perfecto. Suena rara. Número 10. ¿Alguna vez tuvo que preguntar algo acerca de las Escrituras? Otra vez lo mismo que el número 8 casi, ¿sí? Si tuvo que aprender todo. Quizás sí, quizás no. Número 11. Cuando alguien hablaba de Satanás, ¿cómo reaccionaba? Otra vez, si él recordaba quién era y esas experiencias, pues tenía una reacción muy distinta a los demás. Número 12. ¿De qué hablaron cuando eran niños, él y su primo Juan? Yo me pregunto si ellos desde chiquito sabían que sus ministerios iban a estar enlazados y de qué forma. Porque Juan después en su ministerio vemos que él tiene que preguntarle a Cristo si él es el Mesías. Quizás al principio estaba seguro y después tuvo que averiguarlo. ¿Sí? Así que ¿de qué hablaron ellos? Número 13. ¿Entendieron sus hermanos lo que pasaba? Vemos en Juan 7 que obviamente no captaron por lo menos parte de su ministerio. Quizás cuando era chico tampoco lo comprendieron, y especialmente como eran más jóvenes que él. Y 14. ¿Alguna vez pensaste, es Dios que está tomando mi sopa? Wow, cosas normales. Lo seguro es que Cristo vivió aquí en esta tierra. Dice en Hebreos que Él pasó por toda tentación que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. Eso significa que su vida era bastante normal. Seguro que tenía cosas que hacía, pero muy bien, como quizás era el mejor alumno, y quizás había cosas en que fracasaba, que no podía hacerlas. Quizás no era buen atleta, no sabemos cómo era. Pero es interesante meditar un poco en cómo era la niñez, la crianza de Cristo, cómo hubiera sido ser sus padres en ese tiempo importante. Quiero hablarles un poquito del antiguo sistema educativo de los judíos, porque esto nos da un poco de pistas acerca de cómo era con Cristo, ¿sí? Sabemos que para las chicas estudiaban ciertos temas y después dejaban los estudios. Por ejemplo, las niñas tenían que memorizar los proverbios, los salmos y el libro de Deuteronomio. Memorizarlos por completo. Impresionante. Y como dijimos,
María y Elizabeth parecen citar partes de los salmos y proverbios en sus oraciones, sus alabanzas, cuando saben que ya están encintas. Cuando Jesús les habló a estos grupos de mujeres, que vemos en Lucas especialmente, él cita algunos salmos, porque quizás él sabe que ellos conocen bien esos salmos y está usando el material que ellas conocen. Pero después de un tiempo, quizás a los 12 o 13, 14 años, las chicas, las muchachas, ya se preparaban para casarse a una edad muy temprana. Los hombres que quizás tenían 4, 5 o hasta 10 o 15 años más que ellas. Y cuando empezaban a prepararse así, dejaban los estudios formales y seguían aprendiendo cómo ser buenas mamás y buenas esposas. Entonces vemos los varones. Era un poco diferente su sistema. En su primer nivel de educación, ellos comenzaban estudiando el Torah, lo que vamos a llamar los primeros 5 libros de la Biblia. También los llamamos la ley o el Pentateuco, ¿sí? Los judíos lo llamaban el Torah. Y la meta de un muchacho judío entre tener 5 años y 12 años era memorizar toda el Torah o la Torah antes de llegar a los 12 años. Ahora, pensemos un momento. En este curso les he dado 19 pasajes para memorizar. Y quizás les parece mucho. ¿Se imaginan si les hubiera dicho, en este curso tienen que memorizar Lucas? Y eso es solamente un libro, ¿sí? Claro que es el tiempo más corto también. Pero son adultos, ¿sería difícil eso? Claro que sí, no estamos acostumbrados. Pero para estos chicos, empezando a los 5 años, empezaron a memorizar la Torah y trataban de lograrlo antes de llegar a los 12 años. Y si lo hacían, había un premio. Podían acompañar a su familia a Jerusalén a festejar la Pascua. Y no solamente eso, sino que podían participar en la matanza del Cordero, que era parte de la ceremonia de pasar a ser un hombre, considerado un hombre en la cultura judía. Así que fue algo bien importante. Si no alcanzaban esta meta, terminaban sus estudios formales y seguían con el próximo nivel en varios sentidos. En cuanto a la ley, seguían leyendo la ley, yendo a la sinagoga, pero no estudiaban oficialmente la ley ya en la escuela. Ellos iban con sus padres y aprendían el oficio de sus padres. Vemos que algunos de los discípulos, sus padres eran pescadores. Es donde los vemos cuando Cristo los llama, lo cual quizás indica que ellos no habían seguido al segundo nivel de estudios, que ya estaban con sus padres tiempo completo. Y el segundo nivel de educación para los que lograban memorizar la Torah, era lo que se llamaba midrash, casa de explicación era. Entre los 12 y los 15 años de edad, ellos iban todos los días a estudiar más del Torah. Tenían que memorizar más libros del Tanakh, del Antiguo Testamento, como llamaban eso los judíos, y seguían, por supuesto, trabajando con sus padres, pero más en su tiempo extra. Así que primer nivel, memorizar la Torah hasta la edad de 12, y segundo nivel, casa de Bet Midrash, casa de explicación, donde aprendían más y memorizaban más del Antiguo Testamento. Ahora, aquí en esto quiero meter una ciudad importante en el tiempo de Cristo, pero es una ciudad que no está en la Biblia. Y la primera vez que fui a Israel, y estamos hablando de cuando tenía yo como 43 años, nunca había escuchado de esta ciudad. Quizás era tonto en mis otros estudios, pero creo que es porque no aparece en la Biblia. Pero la ciudad se llama Séforis. Séforis significa pajarito en hebreo. Y Séforis en ese momento era la capital de Galilea. Era la ciudad más importante de Galilea. Estaba más o menos a unas 3 millas de Nazaret, casi 5 kilómetros ahí. Y es muy probable que José y Cristo hayan trabajado construyendo parte de esa ciudad.
Porque en el tiempo de Cristo, el líder, el rey Antipas, el Herodes, él construía esa capital para poder complacerles a los césares de Roma y para tener otra joya en su reino, una ciudad importante. Así que estando tan cerca de Nazaret, es probable que Cristo y José hayan viajado esas millas de Nazaret a Séforis para trabajar. Y quizás se quedaban ahí para dormir las noches en la casa de los padres de María, que según la tradición vivían en Séforis. Así que podemos imaginar quizás a Cristo en Séforis trabajando con su padre. Ahora, ¿cómo era esa profesión de Cristo? Claro que en la tradición vemos que ha sido llamado carpintero muchas veces. Y esa es la imagen que tenemos de él, trabajando en un taller con madera. Pero la palabra en griego es tectón. No significa específicamente carpintero, significa constructor. Y generalmente constructor de gran habilidad, no cualquiera, ¿sí? Un constructor que había logrado cierto nivel de profesión ahí en ese trabajo. Podría ser un constructor que trabajaba con madera como carpintero o más como un albañil que trabajaba con ladrillos o piedras, ¿sí? En hebreo la palabra es parecida, es zapatim, pero significa más o menos igual, constructor de gran habilidad, ¿sí? Entonces José y probablemente Cristo eran tectón o zapatim y trabajaban en la construcción usando más piedras que madera, ¿sí? La mayoría de las estructuras en esa área, realmente en todo Israel, estaban hechas de piedra. No había mucha madera, ¿sí? Como dije antes, había árboles de olivos, ¿sí? Pero no de piedra. Perdón, no había árboles para usar en la madera. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a entender otros pasajes de la Biblia? En 1 de Pedro 2, 4 y 5, vemos que habla de Cristo como la piedra viva. Y dice que esa piedra viva está formando a su iglesia y la iglesia está hecha de piedras vivas. Ese pasaje y otros pasajes tienen más sentido cuando pensamos en Cristo como una persona, como un constructor que trabajaba con piedras. Tiene mucho sentido. Él sabría cómo formarnos como personas y cómo formar a su iglesia. Así que posiblemente él pasaba algunos años de su niñez en esta ciudad de Séforis. Quiero mostrarles cómo es la ciudad. Aquí vemos una vista del aire de la ciudad como está hoy en día. En el medio de la foto tenemos un edificio importante que era parcialmente para defensa y parcialmente para reuniones ahí mismo en la ciudad. Alrededor de ese edificio y realmente en otras partes de la ciudad ven unos cuadros que son para excavar más detalles de la ciudad. Está dividida la ciudad en esos cuadros ahí. Vemos aquí también el anfiteatro de esa ciudad. Quizás Cristo al final de un día iba al anfiteatro para mirar algunos actos, algunos dramas, o quizás no. Sabemos que en su enseñanza les llama a los fariseos hipócritas a veces, y era una de las palabras para los actores en el tiempo del teatro, que ponían las máscaras, eran hipócritas, que significaba máscara. Así que posiblemente esto nos afectó y apareció después en la enseñanza de Cristo. Otra vez tenemos aquí algunos cuadros de excavaciones que les mencioné. Obviamente no era así en el tiempo de Cristo, sino que eran casas del barrio. Y cuando estábamos ahí en Séforis, vimos algunas excavaciones activas. Esta y esta muestran lo que están haciendo todos los días. Están encontrando artefactos del tiempo de Cristo, porque ya están en ese nivel. Y cuando fuimos, miramos algunos pedacitos de jarras o de vasos que eran del tiempo de Cristo. Bien interesante pensar que quizás Cristo
usaba parte de ese vaso o plato. Otra vez, no sabemos, pero es interesante pensarlo. Bueno, entonces tenemos el primer nivel de educación de los varones, como memorizar la Torá, 5 a 12 años. Segundo nivel, de 12 a 15 años, memorizar más de la Torá y el resto del Antiguo Testamento, o partes del resto. Y después, el tercer nivel de educación era el más difícil de lograr. Y muy pocos llegaron a eso. Se refería a los varones entre los 15 y hasta 30 años que querían seguir estudiando y que habían mostrado una habilidad tremenda para estudiar y una capacidad para memorizar y aplicar y enseñar lo que ellos habían estudiado. Ellos estudiaban con cierto tipo de rabí. Se llama un rabí con smicha. Smicha es la palabra en hebreo para autoridad, ¿sí? Y vamos a hablar un poco más después de lo que significa eso. Pero estos eran los rabís que tenían seguidores. Tenían lo que en hebreo es talmidim. Un talmid es un discípulo, plural es talmidim. Y ellos eran sus discípulos, no solamente de un día o de una semana o un mes, ni de un año, eran por varios años, quizás hasta 15 años, seguían a esos rabís y querían aprender de ellos. Mateo 10:25 habla de los alumnos de un maestro que quieren ser como él. Está hablando de ese tipo de estudiantes, estos que habían llegado a este nivel. ¿Y qué hacían estos en su enseñanza, en su aprendizaje? Vemos que una frase que se usa en este caso es que estaban sentados a los pies de su rabí. No significa obviamente que literalmente estaban sentados todo el día ahí pegados al suelo a los pies, porque muchas veces caminaban y aprendían del área, ¿sí? De la naturaleza. Pero significa que estaban dedicados, estaban bajo la autoridad de ese rabí. Hay por lo menos 2 personas, hombres, que en la Biblia se mencionan de esta forma. Pablo, que se sentaba a los pies de Gamaliel, ¿sí? Y hay una frase que dice que algunas damas, por lo menos una vez, se refiere a una dama que estaba sentada a los pies de Cristo. Parece ser el caso con María, cuando está en la casa con María y Marta está trabajando, queriendo que María le ayude. Bueno, parece que ella estaba sentada a los pies de Cristo. ¿Será que ella era seguidora de Cristo de esta forma, que había logrado entrar a ese grupo especial de discípulos de Talmidim? No sabemos, pero es interesante, es la misma frase, por lo menos. Después, ellos hacían todo con su rabí. Ellos comían con él en las cenas, dormían en la misma habitación que él, estaban todo el tiempo con su rabí, parcialmente para aprender de él más y más, parcialmente para ver cómo él manejaba ciertas situaciones, cómo él enfrentaba eso, para escuchar lo que decía la ley acerca de cada detalle de su vida como judíos, y parcialmente para aprender acerca de las oraciones que uno decía en cada ocasión, porque para los varones judíos casi toda actividad venía acompañada por una oración. Así que podían aprender de memoria esas oraciones y esas formas de interactuar y de aprender y portarse como judíos maduros, que eran líderes entre los judíos. También estaban tan cerca que cuando ellos caminaban juntos, había un dicho que decía, querían estar cubiertos con su polvo, ¿sí? Entonces ellos querían estar caminando tan de cerca de sus rabís que su polvo les cubría, ¿sí? Ahora, a este nivel de enseñanza y aprendizaje, solamente como un muchacho de cada 1000 llegaba. Era un honor tremendo ser elegido y aceptado por el rabí. Casi nadie llegaba a ese nivel. Y parece que Cristo llegó a este nivel. Parece que Juan también, el Bautista, llegó a este nivel, según lo que vemos de la historia. Y su meta, como decía antes, no era solamente aprender de él en toda situación, sino era ser como él.
ser como Él en todo sentido. Pensemos, finalizando esta clase, ¿qué significa eso para nosotros? Nosotros nos llamamos seguidores de Cristo, como hablamos aquí. Pero ¿será que entendemos lo que es realmente seguir a Cristo, como estos hombres entendían esa vocación? ¿Será que lo tomamos tan en serio como ellos lo tomaban? Creo que no. Vamos a hablar un poco más después en cuanto a lo que significa ser seguidor fiel de Cristo en toda ocasión. Pero por ahora, pensemos en esta meta. Que nuestra meta también sea de ser como Cristo, en todo aspecto, en todo momento, y que Él nos acompañe y que lo acompañemos a Él en todo aspecto de nuestra vida. Que el Señor los bendiga.